acá en la mesa don José Miguel Corrales, abogado. Muy buenos días. Y bueno, tal vez empezamos con el tema del criterio de la Contraloría. Se emite. ¿Qué tan cierto es? Algunos sectores dicen, o algunos sindicatos dicen que no puede girar este tipo de órdenes entre a la caja y a los sindicatos. Otros aseguran que sí, que es el ente rector del presupuesto y demás. Queremos escucharlo desde su punto de vista. Con mucho gusto. Muy buenos días a ustedes y para todas y todos los televidentes. Abramos la ley orgánica de la Contraloría General de la República y ustedes encontrarán una disposición totalmente clara que en materia de Hacienda los pronunciamientos de la Contraloría son vinculantes y obligatorios su cumplimiento. Así de sencillo. Aún más, si no me falla la memoria, veamos el artículo 20 de la ley orgánica y se darán cuenta de que eso es así. Ahora, a mí lo que me parece es que los trabajadores fueron objeto de una emboscada. ¿Por qué una emboscada? Porque la caja sabe perfectamente el contenido de esa disposición legal y embauca a los trabajadores a llegar a un acuerdo que saben que se los van a lograr. Entonces yo, caja, estoy de acuerdo con ustedes, pero la Contraloría es la responsable de que esto no se haga. Eso no se hace en un país donde el derecho tiene que reinar y donde las cosas tienen que ser claras. Aún más, con esto en mi concepto lo que estamos haciendo es enardeciendo el ánimo de los trabajadores y entonces porque se sienten engañados. Por eso me parece totalmente contraproducente. Procedimiento que desgraciadamente se usó en el pasado en otra vía, en la vía penal, presentar mal una acusación para que los jueces superiores absuelvan al imputado. Eso no se hace. Y Costa Rica se da plenamente cuenta de todo lo que pasa. Entonces las opciones que algunos mencionaban de acudir a la Sala Constitucional, de interponer un contencioso administrativo. Por supuesto que lo pueden hacer, pero se rechaza portas. Véase, repito, léase la ley orgánica de la Contraloría, si no me falla, perdone la repetición, el artículo 20, y verán que en materia de Hacienda Pública, los pronunciamientos de Contraloría son vinculantes para todos, para el Poder Central y para los entes descentralizados. Por eso es que yo digo que los trabajadores fueron objeto de una emboscada. Eso la caja tiene que saberlo perfectamente. Que ya tenemos también en vía remota a Rubén Hernández, que también es abogado constitucionalista. No sé si don Rubén se ha estado escuchando las palabras de José Miguel Corrales. Dice que en ese aspecto la ley es clara, la Contraloría tiene potestad sobre temas presupuestarios, pero que a él le parece que desde el punto de vista legal hubo una jugada ahí que pudo haber afectado o a propósito por parte de la caja para que este acuerdo no se pudiera ejecutar. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. En realidad tiene en el sentido de que la ley orgánica de la Contraloría, pero no es el artículo 20 sino el 18, que establece expresamente que todos los pronunciamientos de la Contraloría en materia hacendaria son vinculantes para todas las instituciones y si no son acatados tienen la facultad de establecer responsabilidades personales en contra de los funcionarios que no los acaten. En cuanto al otro punto que plantea José Miguel, yo no creo que los hayan inducido a un error, a una trampa. Me parece que simplemente los funcionarios de la caja actuaron de manera naif y que simplemente ante la presión que hacían los sindicatos terminaron firmando lo que les pusieran. Yo creo que si hubieran tenido conciencia de que estaban actuando en contra de la ley, no lo hacen porque habría habido... Ellos saben que puede haber eventualmente responsabilidades hasta de tipo penal por suscribir una serie de acuerdos totalmente contrarios a la ley. Luego, si bien es cierto que los sindicatos tienen el derecho de acudir a los tribunales, ya sea a la vía contenciosa y eventualmente a la jurisdicción constitucional, para atacar ese acuerdo o ese, más bien, orden de la Contraloría, lo cierto es que tendría muy pocas posibilidades de éxito porque la Contraloría está actuando dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales y además ese acuerdo es absolutamente nulo desde el forro, de manera que al revés, si los sindicatos no quieren ir a los tribunales porque saben que
En primer lugar, una medida cautelar no se las van a otorgar porque hay de por medio el interés público, y en segundo lugar, por el fondo no tienen ninguna posibilidad de eso. Prácticamente, entonces, por parte de los sindicatos no habría nada que hacer, don José Miguel. Esto podría generar mayor malestar, Claro. Mire, mayor manifestaciones, huelgas. Don Pepe en el pasado dijo que no se arregla nada si no se arregla todo. Dígame una cosa, traigamos aquí especialistas en materia tributaria para que le indiquen al pueblo costarricense cuál es el gran causante del déficit fiscal, y verá que ustedes que te dicen la evasión fiscal. Pero que son millones de millones de millones de colones lo que la gente poderosa no paga. ¿Cuándo han visto ustedes a este empresario en la cárcel por burlar los impuestos? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con los Panama Papers? Entonces, claro, cuando la gente siente que a mí me están quitando dinero con los pluses y a los grandes no les cobran ni los meten a la cárcel por evasión fiscal, entonces las cosas se descomponen. Por eso dije que a mí me parece que fueron objeto de una emboscada. Yo soy buena, yo soy caja y yo les doy a ustedes lo que piden, pero a sabiendas de que Contraloría, con el artículo 20 o la ley orgánica, si es que me equivoco de artículo, les dice eso, el pronunciamiento va a ser rechazado y lo que dice la Contraloría es vinculante. ¿Cuándo han visto ustedes la Contraloría actuar con mano fuerte, como tiene que ser, con respecto a los evasores? ¿Cuándo han visto en toda la historia jurídica del país a un evasor fiscal en la cárcel? Pero si meten a la cárcel al indígena de Baja Talamanca que robó un cerdo para alimentar a su familia. Sí somos muy severos con los pluses, ¿verdad? Y eso es bien. Todos tenemos que ponernos de acuerdo para que el país salga adelante, pero no es haciendo excepciones horrorosas como se están haciendo en nuestro país. Por eso dije, citando las palabras de don Pepe, nada se arregla si no se arregla todo. Don Rubén Hernández, también abogado constitucionalista, reiterar también la consulta que se nos deja la duda, pueden alegar las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social desconocer justamente este artículo 18, cuando parece que es claro y cualquier autoridad institucional debería tenerlo claro? Sí lo pueden, obviamente deben conocerlo. El tema es que yo creo que los funcionarios de la Caja pensaban que estaban actuando dentro del marco de la ley. Yo no creo que a propósito fueran a firmar un acuerdo que ellos consideraban que era ilegal. Son personas honorables, los funcionarios de la Caja, pero simplemente creo que había un desconocimiento jurídico total de ellos, porque la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es muy clara que es aplicable para la Caja y para todas las instituciones públicas, y que en materia de salarios, a partir de su entrada en vigor, tienen que aplicarse las disposiciones que ella contiene. Frente a esa disposición no hay derechos adquiridos. Si hubiera derechos adquiridos, nunca el ordenamiento podría evolucionar, porque siempre podríamos alegar que tenemos derechos adquiridos al amparo de la anterior ley y el ordenamiento se cosificaría y nunca habría ningún avance. Es decir, el principio de retroactividad funciona hacia atrás, es decir, lo que no podía la ley es venir a quitarle los pluses que ya habían ganado al amparo de la legislación. Pero la ley perfectamente pudo, y cómo lo hizo, establecer que en lo sucesivo el método de cálculo de los pluses iba a ser totalmente diferente, es decir, que iba a ser un monto determinado, un porcentaje determinado, y no iba a ser variable como había sido hasta entonces, porque eso era uno de los disparadores del gasto público. En consecuencia, me parece que el tema pasa fundamentalmente porque los funcionarios de la Caja pensaban que estaban actuando con el derecho de suscribir el pacto, y creo que ahí lo que faltó mucho fue asesoría jurídica para los miembros de la Administración Superior de la Caja, para suscribir acuerdos que eran absolutamente nulos desde su inicio. ¿Coincide usted con eso? Sí, eso al calor del momento, por las presiones de los sindicatos. Por supuesto que no. Es decir, bueno, en primer lugar, nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Decir que el equipo jurídico de la Caja no conoce las disposiciones que tiene la ley orgánica de la Contraloría, me parece que es un argumento muy, pero muy peregrino, con todo respeto para mi querido amigo don Rubén Hernández. Segundo, si no hubiera antecedentes en el país
de que estas cosas se dan. Ustedes todavía podrían creer, pero díganme una cosa, en el pasado cuando algunos expresidentes fueron procesados, las acusaciones se presentaron mal. ¿Para qué? Para que los superiores anularan la sentencia y entonces poderse comer un tamalito en diciembre, tranquilo, ¿verdad? Bueno, una vez más, el país está mal, si no se arregla todo, no se arregla nada. Y no solamente es este caso, pero cuando hay injusticias, cuando la gente de evasora fiscal, en serio, ni siquiera es procesada, y ustedes ven que a los trabajadores sí los aprietan, ustedes dicen, esto no puede ser, el país no puede caminar por ahí. Todo esto lleva, este último acuerdo lleva dos decretos anteriores, dos acuerdos anteriores de febrero y de mayo. ¿Qué pasa con estos también a nivel legal, jurídico? Bueno, esos acuerdos yo no los conozco. Estudié un poquito antes de venir aquí por la cuestión del pronunciamiento de la caja. Pero sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto que las cosas que se han dado siempre curiosamente van en contra de los trabajadores. Todos tenemos que pagar impuestos sin excepción, pero los que tienen más, que paguen más, y los que tienen menos, que paguen menos. La frase ni siquiera es mía, es de González Flores. Y por haber dicho esa frase, González Flores le dieron un golpe de Estado. Vea lo que son los dueños del dinero, de celosos con sus recursos que no quieren pagar nada. Hasta quitaron a González Flores. Don Rubén Hernández, reiterando lo que ustedes mencionaban al principio, pero ¿le queda entonces, existe alguna posibilidad, aunque sea una ventana legal, para que los sindicatos y los trabajadores de la caja puedan eventualmente tratar de revertir este dictamen de la Contraloría y que se pueda aplicar el acuerdo con las autoridades de la caja? ¿Existe alguna, aunque sea remota, posibilidad desde su punto de vista? Primero quiero aclararle a José Miguel que no es que, desde luego que los abogados de la caja conocen la disposición de la ley orgánica y la Contraloría. Lo que hicieron fue no entender el concepto de derechos adquiridos. Y al no entender el concepto de derechos adquiridos, consideraron que los mecanismos de fijación de los se tenían que mantener inalterables en el caso de la caja, a pesar de que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo vino a variar hacia el futuro, a partir de su entrada en vigor. Bueno, en cuanto a la pregunta, debo decirte que no, que jurídicamente yo no veo ninguna posibilidad. Más bien la Junta Directiva de la Caja tenía una posibilidad que no era el proceso de licidad, que jurídicamente era una tontería sin ningún sentido, y era haber declarado la nulidad evidente y manifiesta de esos acuerdos en caso de que la Contraloría no les hubiera obligado a tomar las medidas del caso. Ahora la caja lo que tiene que hacer es ajustar el presupuesto a lo que establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque de lo contrario la Contraloría tiene dos potestades. Una, improbar el presupuesto, y en consecuencia entraría en el 2020 en vigor el presupuesto de 1919, o bien improbarlo parcialmente en la parte relativa a los pluses y pagar en 1920 los pluses conforme se pagaron en el año, los pluses que se recibieron en el año 2019. En ambos casos, evidentemente, los trabajadores saldrían perjudicados porque no estarían recibiendo ningún aumento en sus salarios. Yo creo que lo más sano, lo más lógico, es que la caja, acatando lo que dice la Contraloría, reajuste el presupuesto en la materia de los pluses, lo ajuste a la ley de fortalecimiento, que en todo caso es lo que dice la ley, que todas las instituciones tienen que ajustarse a lo que ella disponga, y de esa manera el problema queda resuelto. Ahora, respecto a los decretos de febrero y de mayo, esos fueron decretos que trataron en alguna medida de hacer más efectiva la aplicación de la ley. En el de febrero la situación quedó un poco ambigua, y con base en esa ambigüedad aprovecharon los sindicatos de la caja para plantear la suscripción del acuerdo del 20 de febrero. Pero en el decreto de mayo se aclararon todas las dudas, se despejaron todas las dudas y ya quedó clarísimo
de que en materia de pluses salariales tenía que aplicarse directamente la ley y que no había derechos adquiridos frente a la nueva metodología establecida. Entonces, justamente el acuerdo de agosto, del 5 de agosto del 19, se da porque ya el decreto de mayo del 2019 había clarificado bien las cosas e implícitamente estaba dejando sin efecto el acuerdo del 20 de febrero del 2019. Entonces, prácticamente, según lo que dice don Rubén, las acciones que podría tomar la Contraloría continuarían perjudicando al trabajador en caso de no acatar la primera orden general. Es que lo que dice Contraloría es vinculante. Es una sentencia, hay que cumplirla. Y si no se cumple, pueden tener hasta sanciones penales. Por eso dije con toda claridad que los trabajadores fueron objeto de una emboscada. Yo soy muy buena, Caja Costarricense, le doy lo que ustedes quieran, pero a sabiendas de que Contraloría se va a venir en ese sentido. Ahí lo tienen. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En este momento que los trabajadores se sienten engañados, se siente que les tomaron el pelo. Y entonces la reacción puede ser virulenta, que nadie quiere eso. Ojalá que no sea. Justamente se lo voy a decir, porque si no tienen opciones por la vía legal, bueno, ya han anunciado en algún momento que volverían a las calles, algunos de los sindicatos volverían eventualmente a las calles. A una huelga en salud, la huelga en salud bueno, eso es otra cosa. Es inconcebible que pueda haber huelgas en materia como la salud. Bueno, entonces, ¿qué hacen los trabajadores si los están maltratando en ese campo? Mire, el derecho da la solución. El derecho, si usted pone una legislación por medio de la cual un grupo de trabajadores quiere hablar con el patrono y el patrono se niega a conversar, poder recurrir a los tribunales de trabajo para decirle, mire, pues yo tengo esta situación y mi patrono no quiere recibirme. Por favor, ordénale que se siente con nosotros para arreglar el problema. Aquí paz y gloria. Pero no, si no me dan los derechos, ¿cuál es el instrumento que tiene el trabajador? Por eso es que es sorprendente que en un país de derecho no se lleve a los evasores fiscales a los tribunales, pero sí se le niegue a los trabajadores algunos pluses que en algunos casos son justos, en otros no tan justos. Pero bueno, todos tenemos que sacrificarnos un tanto para arreglar este país. Si no, vamos mal. Todavía tienen una ventana los sindicatos, porque bueno, no está en consulta justamente la reforma al derecho a huelga. Sí, bueno, como están las cosas en nuestro país, y ustedes los pronunciamientos de la Sala Constitucional con respecto a la reforma del reglamento a efecto de pasar la legislación que estas gentes quieren, usted irá a la sala, lo va a reventar también. Así es que no hay por dónde. Y esto es sumamente grave, porque ningún poder se puede corromper, ninguno. En las democracias no puede ocurrir eso. Pero si se corrompe el Poder Judicial, aquí no hay nada que hacer, porque es el defensor del derecho. Y si el derecho no es la solución para los problemas de las personas, no tenemos nada que hacer. Es la violencia, y eso nadie lo quiere. Una de las palabras que me llegaron a mí muy hondo, cuando a don Pepe le preguntaron de qué se arrepentía de lo ocurrido en el 48, dice, mire, sentirme yo responsable el que padres se mataran con hijos y hermanos se mataran entre hermanos. Esas son las guerras civiles. Las guerras todas son horrorosas, pero la civil es la peor de las peores, porque es hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Ojalá que no tengamos situaciones graves que lamentar. Don Rubén, también quería su participación al respecto, y es que justamente el tema de derecho a huelga está siendo reformado, y este sería básicamente la única salida o la única medida de presión que tendrían los sindicatos a partir de ahora, y que en Asamblea General pues van a analizar esta posibilidad. En realidad, sin la reforma hoy día, las huelgas en los servicios públicos esenciales están prohibidas. El artículo 61 de la Constitución las prohíbe, y evidentemente la salud es un servicio esencial. Lo que pasa es que no se ha aplicado la legislación en las anteriores huelgas. Ya la nueva legislación establece una serie de mecanismos que las va a hacer prácticamente imposibles, sobre todo por el hecho de que no se va a mientras se esté en una huelga, ya sea legal o ilegal. Eso va a hacer muy posible que los trabajadores no vayan a huelga, porque nadie puede subsistir sin su salario.
Existen otros mecanismos, puede haber un mecanismo que se puedan plantear de conciliación ante los tribunales, pero debe entenderse que esa conciliación se debe hacer dentro del marco de la ley. No es que los trabajadores van a pedir y el tribunal les va a otorgar algo en contra, dice la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Si se solicita algo dentro del marco de esa ley, perfectamente les pueden reconocer esos derechos, pero si se pretende que esa normativa se deje a un lado y se mantengan los privilegios anteriores y se aplique la legislación derogada, evidentemente ningún tribunal de conciliación podría otorgarles esas peticiones porque estaría actuando contra ley y estaría cometiendo el delito. Don José Miguel Bien, Corrales, ya para nos- concluir. Tenemos que ir cerrando. Bueno, evidentemente lo que me referí, nunca un tribunal le va a dar algo contra la ley. Aún más, hay una figura penal que se llama el prevaricato, cuando la persona que maneja la ley está dando algo contra la ley. En ese sentido, Costa Rica por primera vez ve un prevaricato llevado a un punto muy alto, como es el de don Óscar Arias, a propósito de Cruzita. Lo que nosotros estamos diciendo es que el derecho tiene que dar una solución para los conflictos que se presenten en servicios esenciales con respecto a patronos y trabajadores. ¿Y cuál sería eso? Si lo que hay que hacer es sentarse para hablar. Si se va a la huelga es porque no quiere hablar el patrono con los trabajadores. Entonces tiene que haber algo que le fuerce al patrono a sentarse a conversar, no a violar la ley. Por supuesto, nadie está diciendo que se va a violar la ley. Dentro de la ley, conversemos a ver cómo arreglamos las cosas. En el país lo lamentable es que no se quiere conversar. Ojalá que en el país hubiera un movimiento muy fuerte a efecto de preguntarle a las autoridades competentes por qué no procesan a los evasores fiscales. En ese momento estamos hablando claro. Antes, muy difícil. Muchísimas gracias, José Miguel Corrales, abogado constitucionalista, y también a Rubén Hernández, también abogado constitucionalista. Hasta acá la revista. Así es, hemos llegado al final. Gracias por su compañía. Buenos días. A continuación, Promuévete. Hola, bienvenidos a su programa Promuévete. Esta es la clase de tonificación. Mi nombre es Gabriela Valverde, yo soy la instructora de la clase de hoy. Para hoy tenemos programado únicamente utilizar el peso del cuerpo y un accesorio que va a ser un balón, que ahora al final se los voy a mostrar. Y bueno, por supuesto, por las ganas de moverse. Y como siempre, vamos a empezar soltando y aflojando un poquito las articulaciones. Para empezar en orden, vamos de arriba hacia abajo, soltando un poquito el cuello. Entonces, sencillito, vamos a ir hacia un lado, al centro, y hacia el otro, y al centro. Y una vez más de cada lado. Regreso, llego hasta donde siento que estoy estirando un poquito, centro y bajo la barbilla hacia el pecho y elevo un poco nada más. Bajo la barbilla hacia el pecho y elevo un poquito nada más, y una última vez, bajo la barbilla al pecho, elevo y me quedo. La barbilla apuntando hacia el frente, los pies al ancho de las caderas, las rodillas un poquito sueltitas, que no estén muy estiradas, y de aquí dejo caer el peso de la cabeza hacia el pecho. Y paso llevando el resto de la columna. Trato de tocar el piso, si lo puedo tocar excelente, y si no, pues hasta donde llegue. Y con las rodillas dobladas me regreso, movilizando la columna, extiendo arriba. Y vamos otra vez, 2 veces más, doblo rodillas y me dejo ir. Aquí si puedo tocar el piso, si no me regreso. Extiendo la columna y hago una última vez, doblo rodillas para cuidar un poquito la espalda baja y que no me vaya a molestar. Y con las rodillas dobladas me regreso y me quedo arriba. Y aflojamos un poquito los hombros, hacemos 4 hacia atrás. 4, 3, 2, 1 y hacia el frente en 4, 3, 2
y 1. De aquí me vuelvo a ir otra vez hacia abajo y aquí me voy a colocar de medio lado para que lo pueda ver mejor. Si puedo tocar el piso, me quedo ahí y voy a estirar